Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Pienso que el tema, la noticia de más impacto en esta región es la designación de Cornel como primer ministro de Haití. Uno se pregunta por qué el Consejo Presidencial haitiano designa a este médico al frente del Ejecutivo, porque siendo primer ministro y en ausencia de presidente, obviamente, es el titular del Ejecutivo. ¿Por qué lo designa? Habrían varias respuestas a este tema. Primero, por el vínculo que tiene el primer ministro designado con los Estados Unidos. Hay que saber que este funcionario trabajó con Bill Clinton, tuvo vínculos cercanos de colaboración con el presidente Bill Clinton y que además es un actual funcionario de la ONU en temas de desarrollo, que ha ocupado la sede para Latinoamérica en programas vinculados a la alimentación, que ha trabajado también para la UNICEF, que ha sido asesor de presidentes activos, especialmente en el mundo de África, que tiene un background de más de 20 años trabajando con organizaciones internacionales, con organizaciones de la sociedad civil en el campo de desarrollo. Este nivel de confianza que genera, obviamente, el nuevo primer ministro haitiano justifica su designación. Pero puede haber otro aspecto ahí que también justifique. Se sabe que Cornel fue un primer ministro electo durante el gobierno del controvertido presidente Martelly y que fue electo después que el Parlamento le rechazó al presidente 2 propuestas de primer ministro. Es decir, que el Parlamento haitiano se inclinó en aquella ocasión a designar a el actual primer ministro, aun cuando los preferidos del presidente para la época, hablamos del 2011, etapa en la cual él ocupa el cargo de primer ministro, una parte del 2011, una parte del 2012. El Parlamento prefiere a este joven, que para la época era muy joven todavía, y lo designa primer ministro. Sin embargo, las diferencias con Martelly hacen que él presentara una renuncia que se consideró inadvertida para la gente que trabaja los temas políticos en Haití, inesperada por la forma en que lo hizo. Unos meses duró en el cargo, dimite y al dimitir tiene espacios abiertos de manera internacional. Actualmente ocupa, como dije, funciones importantes en agencias especializadas de la ONU y se nombra primer ministro ante una situación muy crítica que vive Haití. El político nuevo ha sido felicitado ya por el gobierno dominicano. Una nota de la Cancillería dominicana da cuenta de esta felicitación. Uno espera que ante los retos de Haití él pueda desempeñar adecuadamente la función de primer ministro. Pero al propio tiempo uno se pregunta si la designación de este primer ministro tiene como propósito debilitar el liderazgo de algunos políticos que en Haití tienen incidencia, tienen influencia y que, como el caso de Martelly, últimamente han circulado informaciones que
dicen que está cerca de las bandas. Y tomando en cuenta que las bandas son el objetivo del despliegue de la fuerza de Kenia, colocar un primer ministro que ya tuvo un encontronazo con Martelly pudiera también ser un factor que se tomara en cuenta. La historia está ahí. Hablamos del 2011 y del 2012. Martelly no es presidente en Haití, pero tiene estructuras, tiene relaciones, tiene discurso político. Un presidente en Haití conserva estos vínculos, estas fuerzas, estos lazos. De hecho, solo habría que ver el Consejo Presidencial que tiene Haití y ubicar detrás de ese consejo los partidos o los grupos a los que pertenecen los integrantes. La decisión de designar a este médico al frente del Estado haitiano en esta situación, pues luce con parte de las lecturas que hemos dado, sus vínculos con Estados Unidos, su experiencia en trabajo de desarrollos humanos, sus vínculos en temas de asesorías a estados africanos, de donde proviene precisamente la comisión que va a trabajar en Haití, porque Kenia es un país africano. Pero sobre todo, entiendo yo, que se debió a unas ponderaciones en las que era importante mantener un sujeto que tuviese unos vínculos sólidos y fuertes con organizaciones que en un determinado momento serán las que tendrán que asumir la continuidad del desarrollo de Haití con convocatorias de elecciones, que sea una gente que, si bien aprecia el poder, no lo haga tanto como que pueda mantenerse más allá, aun cuando fuera en contra de sus principios o valores, porque cualquiera no renuncia a el carguito de primer ministro. Y ya él lo hizo. Y esperemos que le vaya bien. Me llama la atención que, siendo tan próximo a República Dominicana, este primer ministro hable bien el inglés, hable bien el francés y el creol, pero que parece que no habla el castellano. El español, muy pocos primeros ministros de Haití en las últimas décadas no han tenido dominio del español, a no ser que lo hable, pero que no lo haya aprendido de manera académica, el español escolar, pero que sí tenga determinado dominio, porque creo, Oraliz y doña Emma, que debe hablarlo porque es un funcionario para América Latina de la ONU. Sí. Y en América Latina, la mayor parte de los países lo que hablan es el español. Por lo tanto, infiero yo que, aparte de los idiomas publicados que maneja, también maneja el español. Su vinculación por años con organismos internacionales, doctor, lo hizo preferir, ¿verdad? O dedicarse quizás a aprender mejor el inglés. Y no, quizás él no ha tenido esa vinculación con países, ¿verdad?, para hablar bien el español. Bueno, habría que ver. Yo pienso que lo habla. Lo que pasa es que los haitianos tienen en su currículum, en su hoja, en su mantilla académica, ellos tienen la enseñanza del inglés y la enseñanza del francés, no la enseñanza del español. Como nosotros los muchachos le damos inglés y le damos francés, pero no le damos creol. Entonces, como nosotros acá hablamos el español, ellos ponerlo a que hablen español en la escuela es como abrir una puerta. Sin embargo, los haitianos son más hábiles que los dominicanos, tal vez por necesidad o por la razón que fuese, en el manejo de la lengua dominicana. Cualquier haitiano te sostiene una conversación larga en español, cualquier haitiano. Pero los dominicanos, la mayor parte de los dominicanos manejan algunas palabritas, especialmente malas palabras, en haitiano, en creol, ¿no?
Sí. que es, creo yo, una debilidad de cara. Hay que revisar esa parte, Sí, doctor, por la presencia, la cantidad de haitianos que tenemos en la República Dominicana. Claro. Es la nación con la que más vínculos sostiene la República Dominicana de manera cotidiana en su propio territorio. Pero queremos aprender un chin de inglés, doctor, por si se nos ofrece ir a los Estados Unidos a tener el manejo del inglés. Claro. Pero que no nos interesa mucho la historia. Pero el inglés está ahí y está en las escuelas, pero tiene déficit de enseñanza. Y sin embargo nos dan algunos niveles de inglés, y República Dominicana ha estado insistiendo mucho con el inglés por inmersión, que ha permitido que una cantera enorme de jóvenes se hayan venido preparando en los últimos años, gracias a ese programa que ha dejado tantos beneficios y que ha sido también una puerta para programas de intercambio cultural, especialmente con los Estados Unidos, un país cuya lengua nativa es también el inglés. Doctor, con relación al designado primer ministro de Haití, él estuvo muy de cerca en el 2010 cuando el terremoto afectó a ese país, trabajando para la reconstrucción de esa nación, enviado especial por las Naciones Unidas. O sea, Haití ha convivido, conoce del trabajo de la persona que ha sido designada como su primer ministro. Pero lo que debemos esperar es la reacción en los próximos días de las bandas, doctor. Sí, si baja un poco la él guardia. mismo, porque una cosa es la hoja que uno tiene con organismos internacionales y otra cosa es bajarse a dirigir un pueblo como Haití, al Estado haitiano. Pero si en una crisis de un terremoto él pudo lidiar, ¿verdad? No, pero lo que pasa es que en la crisis del terremoto, doña Emma, él era un canal, un enviado para proporcionar ayudas. República Dominicana hizo un papel más importante que la ONU, que nadie reconoce en el mundo con el con el terremoto del 2010. República Dominicana fue el primer país que llegó con ayudas múltiples a Haití. Hay que reconocer el protagonismo que tuvo Leonel Fernández en esa ocasión y el gobierno dominicano en infraestructura, en reconstrucción, en ayudas médicas, humanitarias, en prestación de alimentos, en agua potable. O sea, el gobierno dominicano tuvo un papel extraordinario ahí. Y la ONU, obviamente, que lo hizo, y uno de sus enviados, porque este señor, desde antes de ser primer ministro, cuando fue designado primer ministro, era un funcionario de la ONU. Entonces, un enviado tiene un papel que se lo asigna la Organización de los Estados Unidos, y obviamente que hay que reconocer que él cumplió ese papel porque tiene la capacidad para entender el tema del desarrollo, a pesar de que Haití es el país menos desarrollado de América Latina, el país más pobre de América Latina. ¿Logrará la unidad que proclamó al ser designado en la posición? Es que realmente, la unidad la logrará, será la gran interrogante. Es que realmente él es solo una variable dentro de ese juego de intereses. El gran reto lo tiene Kenia para ver si puede controlar las bandas. Si no le controlan las bandas, nadie puede gobernar en Haití. Lo hará Kenia. Ese es el gran reto, lo hará. Bueno, el primer ministro tiene una buena aceptación de la comunidad internacional y ese punto es importante. Pero es un primer ministro de pacto, porque tenemos también que decir las cosas como son. Haití no tiene ningún órgano que haya provenido del voto popular. Haití dejó de tener legitimidad en todos los órganos, y este consejo es un consejo creado por el poder extranjero. Entonces no podemos entender que si el poder extranjero designa un órgano que va a elegir a su vez al primer ministro, ese consejo presidencial no sea a su vez un consejo que elija a una persona que sea del agrado de la comunidad internacional. Por eso él va a tener un apoyo que podrían no tener otros haitianos, y ese es un punto a su favor. Ese es un punto que ayuda, pero al mismo tiempo va a tener, como cualquiera que hubiesen designado ahí, la férrea oposición de las bandas armadas. Y si dentro de esas bandas armadas se entiende que puede estar
trabajando y colaborando el pasado presidente Martelly, a quien él tiene que renunciarle por diferencias en el cargo, entonces también tiene sus adversarios poderosos en el mundo político. Bien, pero lo que nosotros esperamos como dominicanos y espera el mundo es que él tenga éxito, pero el éxito no depende de él, depende también de la situación excepcional que tiene Haití, donde teóricamente va a haber una fuerza armada que es la que va a dirigir la policía haitiana y la que se va a crear grandes metas para controlar el desorden que tiene Haití y propiciar una salida electoral que es la visión futura. Esperemos, doña Emma, que sí, que pueda tener éxito. Bueno, desde la Presidencia de la República, en este caso la presidenta en funciones, doña Raquel Peña, ha enviado un mensaje al pueblo dominicano de tranquilidad, que a pesar de la situación de Haití, del retraso de la llegada de la misión keniana, los dominicanos debemos estar tranquilos porque estamos resguardados, de acuerdo a lo que ha dicho la vicepresidenta Raquel Peña, que estemos tranquilos, que la seguridad está garantizada en la República Dominicana con lo que tiene que ver con la situación de Haití y esos 4 puntos de fronteras que tenemos en Pedernales, en Jimaní, en Elías Piña, en Dajabón. Y hemos visto recientemente que se han producido cambios en lo que tiene que ver con el CESFRON, que son los militares que están apostados en los puntos fronterizos de la República Dominicana, y en el día de ayer se produjeron cambios que abarca Pedernales, que abarca Jimaní, y recientemente también, doctor, un personal que teníamos ahí desde unos meses, los guardias apostados en los puntos fronterizos, fueron también cambiados, trasladados, para venir como otros con otras energías, doctor, para poder enfrentar cualquier situación, porque pensábamos que el tema de Kenia era más próximo, era para el 23 de mayo. Kenia, nosotros explicamos aquí, Kenia tiene que definir algunas cuestiones, se habló de 3 semanas más, y recuerden que planteábamos que se inició un proceso judicial tendente a declarar el instrumento que autoriza la salida de la fuerza como ilegal, y que ya esa decisión obviamente tendría que ser abordada, pero también la muerte de los jóvenes estadounidenses, la postura regia de las bandas, el metamensaje detrás de eso ha tenido un impacto de retraso también, porque mire, doña Inma, uno lo ve así cómodo, pero usted sacar sus muchachos a un pueblo que coge y mata así, que se mete a un orfanato y que elimina personas sabiendo el vínculo que tienen con la nación más poderosa del mundo y no tienen miedo de meterse y matar, y que se genera hasta el conflicto de si los cadáveres pueden salir o no. O sea, a la hora de pensarlo, hay gente en Kenia que está preocupada.